Bienvenidos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 55 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión. En la clase de hoy vamos a ver tasa interna de retorno. Vamos a ver tasa interna de retorno. La clase de hoy se llama tasa interna de retorno, o TIR. Es uno de los indicadores más usados en la evaluación de proyectos de inversión, y tiene una relación muy estrecha con el BAN que vimos en la clase anterior. De hecho, para entender la TIR bien, hay que tener claro el BAN. Si llegaron a esta clase sin haber visto el BAN, les recomiendo que primero vean la clase 54. Los objetivos de la clase son 4. Primero, entender la TIR conceptualmente, qué es, qué mide, por qué es útil. Segundo, aprender a calcularla de dos formas, gráficamente, mirando dónde el BAN cruza cero, y numéricamente, usando herramientas de optimización de Python. Tercero, interpretar la TIR comparándola con el costo de capital, que es la tasa de rendimiento mínima que le exigimos al proyecto. Y cuarto, conocer las limitaciones de la TIR, porque es un indicador poderoso, pero tiene casos donde puede fallar o llevar a conclusiones erróneas. Empecemos por la motivación. En la clase anterior vimos el valor actual neto, el BAN. El BAN toma todos los flujos de caja de un proyecto, los descuenta a una tasa que nosotros elegimos y nos dice cuánto valor crea el proyecto en pesos de hoy. Si el BAN es positivo, el proyecto conviene. Si es negativo, no conviene. Si es negativo, no conviene. Pero hay una limitación en ese enfoque. El resultado depende fuertemente de la tasa de descuento que elijamos. Si elegimos una tasa del 8%, puede que el BAN sea positivo. Si elegimos una tasa del 20%, puede que sea negativo. La tasa de descuento tiene un impacto enorme. La TIR responde a una pregunta diferente y, en cierto sentido, más directa. En vez de preguntarnos, dado que mi tasa de descuento es X, ¿cuánto vale este proyecto? Nos preguntamos, ¿cuál es la tasa de rendimiento que este proyecto ofrece por sí mismo? La tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace que el BAN del proyecto sea exactamente cero. No un centavo positivo, no un centavo negativo, exactamente cero. Esa tasa es como la rentabilidad intrínseca del proyecto. Si esa rentabilidad supera lo que nos cuesta el capital, el proyecto conviene. La intuición es la siguiente. Imaginen que depositan plata en un banco que les paga cierta tasa de interés. Esa tasa es la rentabilidad del depósito. En un proyecto de inversión, la TIR cumple el mismo rol. Es la tasa anual que el proyecto les está pagando sobre el capital invertido. Si esa tasa es mayor que la tasa mínima que ustedes exigen, el proyecto es una buena inversión. Antes de arrancar con los cálculos, importamos las librerías que vamos a usar a lo largo de toda la clase. Importamos NumPy para los cálculos vectorizados, Matplotlib para los gráficos, Pandas para organizar los resultados en tablas. Y del módulo scp.optimize importamos BrenQ. Este último es el corazón numérico de la clase. BrenQ es un método de búsqueda de raíces, y lo vamos a usar para encontrar la TIR. Ya vamos a ver en detalle cómo funciona. Ahora sí, la definición formal. La TIR es la tasa R estrella que satisface la ecuación del BAN igual a 0. Escribiendo eso matemáticamente, la suma desde t igual a 0 hasta n de los flujos f sub t divididos por el factor de descuento elevado a la t tiene que ser igual a 0. O sea, es la misma fórmula del BAN, pero igualada a 0. Y lo que estamos buscando no es el valor del BAN, sino el valor de la tasa. Hay un punto importante que vale la pena marcar. Esta ecuación en general no tiene solución analítica cerrada. No hay una fórmula que dé la TIR directamente. Para proyectos con más de 2 periodos, la ecuación es un polinomio de grado alto, y esos polinomios no tienen solución general en forma de fórmula. Por eso necesitamos métodos numéricos, es decir, algoritmos que buscan la solución de manera iterativa, si no, la decisión es muy directa. Si la TIR es mayor que R, la tasa de descuento o costo de capital, entonces el proyecto rinde más de lo que cuesta financiarlo y conviene aceptarlo. Si la TIR es igual a R, estamos en el punto de indiferencia. Y si la TIR es menor que R, el proyecto rinde menos de lo que cuesta. Y conviene rechazarlo. Esta regla es la versión en porcentaje de la regla del BAN. Cuando el BAN da positivo a la tasa R, es porque la rentabilidad del proyecto, su TIR, es mayor que R. Son dos caras de la misma moneda, y en el caso normal siempre van a dar la misma respuesta.
Vamos ahora a la sección 2, el cálculo gráfico de la TIR. La idea es visualizar qué está pasando antes de entrar en el cálculo numérico. La TIR es el punto donde la curva del van en función de la tasa cruza el eje horizontal. El eje donde el van vale 0, vamos a graficar eso. Primero definimos el proyecto ejemplo y la función calcular van. Veamos qué hace cada parte. La función calcular van recibe dos argumentos, los flujos de caja del proyecto y la tasa de descuento. Adentro, convierte los flujos a un array de NumPy, construye un vector de tiempos t que va de 0 a n-1 y calcula la suma de los flujos divididos por el factor de descuento elevado a t en cada periodo. Esa es exactamente la fórmula del van. La función es vectorizada. En lugar de hacer un loop periodo por periodo, opera sobre todos los periodos al mismo tiempo usando NumPy. Eso la hace rápida y clara. Después definimos el proyecto ejemplo. Los flujos son menos 100.000 en el periodo 0, que es la inversión inicial, y luego 30.000, 35.000, 40.000, 35.000 y 25.000 en los periodos 1 a 5.000 en los periodos 1 a 5. Fíjense el patrón. Hay una salida grande al inicio y después entradas positivas a lo largo de 5 años. Este es el patrón clásico de un proyecto de inversión. Ahora graficamos el perfil del van. Lo que hace este bloque es calcular el van del proyecto para 200 tasas distintas, que van desde el 1% hasta el 35%, y conecta esos puntos con una curva. El resultado visual es muy informativo. A tasas bajas, el boom van es positivo. Cuando el costo de capital es bajo, el proyecto crea valor. A medida que la tasa sube, el van va cayendo. En algún punto la curva cruza el eje de 0. Ese punto es la TIR. Y para tasas más altas todavía, el van se vuelve negativo. El gráfico también sombrea en verde la zona donde el van es positivo y en rojo la zona donde es negativo. La frontera entre esas dos zonas es exactamente la TIR. Y hay una notación que señala aproximadamente dónde está la TIR. Alrededor del 18%. Ya vamos a calcularlo con precisión. Esta visualización es pedagógicamente muy valiosa, porque hace explícita la relación entre la tasa de descuento y el van. La TIR no es un número aislado. Es el umbral de la tasa de descuento por encima del cual el proyecto deja de convenir. Muy bien. Ahora que entendimos la idea gráfica, pasamos a la sección 3, el cálculo numérico de la TIR. Vamos a usar BrentQ de cp.optimize para encontrar la raíz de la función van de R. Este bloque define la función calcular TIR y la aplica al proyecto ejemplo. Veamos en detalle qué hace. La función calcular TIR recibe los flujos y una tolerancia numérica. Adentro llama a BrentQ, que es un algoritmo de búsqueda de raíces muy robusto. ¿Qué le estamos pasando a BrentQ? Y una función anónima, un lambda, que evalúa el lam para datar a una tasa R dada. Segundo el intervalo de búsqueda. Buscamos la raíz entre menos 0,5 y 10, o sea entre menos el 50% y el 1000%. Ese intervalo es muy amplio y cubre prácticamente cualquier proyecto real. Y tercero, la tolerancia numérica. Queremos que la respuesta sea precisa hasta el décimo decimal. ¿Por qué usamos BrentQ y no, por ejemplo, un método más simple como bisección? Porque BrentQ combina dos métodos, bisección para garantizar convergencia y un método de interpolación para acelerar la convergencia. Es más rápido que la bisección pura y más robusto que los métodos de Newton, que pueden divergir. Para nuestros propósitos es la herramienta ideal. El método BrentQ requiere que la función cambie de signo en el intervalo, o sea que en menos 0,5 el 1 sea de un signo y en 10 sea del signo contrario, para un proyecto con inversión inicial negativa y flujos positivos. Esto siempre se cumple. El bloque también incluye una verificación. Calcula el van evaluado en la tira encontrada, y ese valor tiene que ser prácticamente 0. Si la tira es correcta, el van en ese punto debería ser algo como 0,0 con 8 ceros o 8 ceros. Eso confirma que el algoritmo funcionó bien. El resultado es una tabla con la TIR en decimal, la TIR en porcentaje y el van en la TIR. Aproximadamente la TIR de este proyecto es algo cercano al 17 o 18%, que coincide con lo que vimos en el gráfico por ciento. Ahora hacemos un gráfico más completo que antes, uno que incluye tanto la TIR como el costo de capital. Fijamos el costo de capital en el 10%. El gráfico muestra la curva azul del van, un punto rojo en el cruce con 0 que marca la TIR, y un punto verde que marca cuánto vale el van cuando la tasa de descuento es exactamente el costo de capital del 10%. También hay una línea verde vertical que marca ese 10% en el eje horizontal. La interpretación es la siguiente. El costo de capital está a la izquierda de la TIR, lo que significa que la TIR supera el costo de capital.
y el van al 10% es positivo. Ambas cosas dicen lo mismo. El proyecto conviene. El mensaje final que imprime el código lo confirma explícitamente. La TIR es mayor que el costo de capital. Por lo tanto, el proyecto es rentable. Esto ilustra perfectamente la equivalencia entre el criterio del BAN y el criterio de la TIR cuando se aplican al mismo proyecto con la misma tasa. Si la TIR está a la derecha del costo de capital en el gráfico, el BAN evaluado al costo de capital es positivo, siempre. Las definiciones son matemáticamente equivalentes para proyectos con flujos convencionales, es decir, una inversión inicial seguida de flujos positivos. Llegamos a la sección 4, TIR versus BAN. Son dos herramientas complementarias, no excluyentes. Vale la pena comparar sus características. El BAN mide el valor creado en pesos absolutos. Le dice al decisor cuántos pesos de riqueza agrega al valor de la empresa. Para calcularlo necesitamos definir una tasa de descuento de antemano, lo cual puede ser un punto de fricción. Si sean iguales el costo de capital correcto, la TIR en cambio mide la rentabilidad porcentual del proyecto. No necesita una tasa de descuento predefinida, porque la TIR es ella misma la tasa que el proyecto ofrece. Cuando la comparamos con el costo de capital, la decisión es directa. Pero la TIR tiene limitaciones que el BAN no tiene. Lo vamos a ver en detalle en la sección siguiente. Por ahora, lo importante es que cuando ambos criterios coinciden, que es el caso típico, da lo mismo usar uno u otro. Cuando difieren, y esto es crítico, se prefiere el BAN. El BAN es el criterio de decisión superior y la TIR es un indicador complementario muy útil, pero con condiciones de aplicabilidad. Veamos un ejemplo concreto donde BAN y TIR dan la misma decisión. El proyecto tiene una inversión inicial de 50.000 pesos y flujos de caja de 15.000, 18.000, 20.000, 15.000 en los años 1 a 4. El costo de capital es del 8%. El código calcula el BAN al 8% y la TIR, y los muestra junto con la decisión que cada criterio sugiere. El resultado esperado es que el BAN sea positivo, la TIR sea mayor al 100% y ambas decisiones coincidan en aceptar. La última fila de la tabla confirma si coinciden. Entonces, este es el escenario estándar, el más común en la práctica. Un proyecto con inversión inicial y flujos positivos sostenidos evalúa contra un costo de capital razonable. En este caso, TIR y BAN siempre van a coincidir en la recomendación, aunque pueden diferir en la magnitud. El BAN dice cuántos pesos, la TIR dice qué porcentaje. Sección 5. Las limitaciones de la TIR. Este es un punto que en los cursos de finanzas a veces se trata rápido, pero que en la práctica tiene mucha importancia. La TIR es una herramienta poderosa, pero tiene tres problemas conocidos. Conocidos. El primero es la TIR múltiple. Si los flujos de caja del proyecto cambian de signo más de una vez, puede haber más de una tasa que hace el BAN igual a cero. Imaginen un proyecto donde hay una inversión inicial negativa, después ganancias positivas y al final del proyecto hay un costo de cierre o de remediación ambiental que vuelve a ser negativo. En ese caso, la ecuación del BAN puede tener dos o más raíces, o sea, dos o más TIRs. ¿Cuál usamos? La respuesta es ninguna de las dos. En ese caso, la TIR no es un criterio confiable. Y el segundo problema es la escala. La TIR es un porcentaje y no captura el tamaño del proyecto. Un proyecto de 1.000 pesos con TIR del 30% puede parecer mejor que uno de 100.000 pesos con TIR del 20%. Pero en pesos absolutos, el segundo proyecto puede crear mucho más valor. Para comparar proyectos de distinto tamaño, el BAN es el criterio correcto. El tercer problema es el supuesto de reinversión. La TIR implícitamente asume que los flujos de caja intermedios del proyecto se reinvierten a la propia TIR. Si la TIR es muy alta, digamos 40%, ese supuesto puede ser poco realista. No siempre hay oportunidades de reinvertir al 40% anual. El BAN asume reinversión al costo de capital, que es un supuesto más conservador y razonable. Existe una variante de la TIR llamada TIR modificada, o TIRME, que corrige este problema y la vamos a ver en la próxima clase. Veamos el problema de escala en código. Comparamos dos proyectos, uno chico con inversión de 1.000 pesos y otro grande con inversión de 100.000 pesos, ambos con dos periodos de flujos positivos. El proyecto chico tiene flujos de 600 en cada uno de los dos periodos. El grande tiene 55.000 y 60.000. El código calcula la TIR y el BAN al 8% para cada uno.
El resultado esperado es que el proyecto chico tenga una TIR más alta que el grande. Pero si miramos el VAN, el proyecto grande crea mucho más valor en pesos absolutos. La conclusión es clara. Si solo miran la TIR, se quedarían con el proyecto chico, pero ese sería un error. El proyecto grande crea más riqueza en total. La escala importa y la TIR no la captura. Ahora el problema de la TIR múltiple. Construimos un proyecto con flujos de menos 100, 230 y menos 132. Noten, el flujo inicial es negativo, el del periodo 1 es positivo y el del periodo 2 vuelve a ser negativo. Hay dos cambios de signo. El código gráfica el VAN de este proyecto para tasas entre el 1% y el 50%. El gráfico muestra algo inusual. La curva del VAN cruza el eje 0 dos veces. Hay dos tasas distintas donde el VAN es exactamente 0, es decir, 2 TIRs. Si llamamos a nuestra función calcular TIR con estos flujos, va a encontrar una de las dos raíces dependiendo de dónde empiece a buscar. Pero ninguna de las dos es la TIR del proyecto, porque no hay una única respuesta. El mensaje final que imprime el código lo dice explícitamente. Estos flujos cambian de signo dos veces. Hay una posible TIR múltiple y la recomendación es usar el VAN. Esta es una situación que se da en proyectos mineros, petroleros o cualquier proyecto donde hay costos de cierre o remediación al final. En esos casos, la TIR es inaplicable como criterio de decisión único si no son tan dictutados. Ahora pasamos a la sección 6, el ejemplo integrador. Vamos a aplicar todo lo que vimos a un caso más realista. Una empresa que tiene 3 proyectos de inversión alternativos y tiene que decidir cuál es el mejor. El costo de capital de la empresa es del 12%. Los 3 proyectos son modernizar la planta, lanzar un nuevo producto y expandir la logística. Cada uno tiene una inversión inicial y 5 años de flujo de caja. La modernización de planta requiere 500.000 de inversión y genera flujos que van de 120.000 a 130.000 por año. El nuevo producto requiere 300.000 y tiene flujos que empiezan bajos y crecen con el tiempo, llegando a 180.000 en el quinto año. La expansión logística requiere 400.000 y tiene flujos más estables entre 100 y 140.000 por año. El código itera sobre los 3 proyectos, calcula el VAN al 12% y la TIR para cada uno, y arma una tabla resumen con la inversión, el VAN, la TIR y la decisión de aceptar o rechazar. La lógica del loop es la misma que usamos antes. Convertimos los flujos a array, llamamos a calcular VAN y calcular TIR, y guardamos los resultados en una lista de diccionarios que después convertimos en dataframe. La columna decisión dice aceptar si el VAN es positivo y rechazar si es negativo. Noten que todos los proyectos podrían tener VAN positivo, en cuyo caso todos son individualmente rentables. Pero si son mutuamente excluyentes, o sea si la empresa puede hacer solo uno de los 3, entonces tenemos que elegir cuál es el mejor pulpability. Este bloque responde la pregunta central del ejemplo integrador. Si los proyectos son mutuamente excluyentes, ¿cuál elegimos? El código encuentra el proyecto con el mayor. Van usando la función max sobre la lista de resultados. El argumento clave que en el código es key igual a una función lambda que extrae el VAN numérico. Le dice a Max que compare los proyectos por su VAN, no por su nombre ni por su TIR. ¿Por qué usamos el VAN para elegir entre proyectos mutuamente excluyentes y no la TIR? Porque como discutimos en las limitaciones, la TIR no captura la escala. Un proyecto con mayor TIR puede crear menos valor total en pesos. Y cuando tenemos que elegir uno solo, queremos el que maximice la riqueza creada. ¿Qué es lo que mide el VAN? El resultado impreso dice cuál es el mejor proyecto, su VAN y su TIR. Es un ejemplo de cómo combinar los dos indicadores. La TIR nos da información sobre la eficiencia del capital invertido, y el VAN nos da la respuesta de qué hacer cuando hay que elegir uno solo. El último gráfico de la clase es uno de los más ricos visualmente. El perfil del VAN de los 3 proyectos en el mismo plano. Cada curva representa cómo evoluciona el VAN de uno de los proyectos a medida que varía la tasa de descuento. Las curvas tienen colores distintos. Azul para modernizar la planta, verde para el nuevo producto y naranja para la expansión logística. Y sobre cada curva hay un punto circular que marca dónde esa curva cruza cero, o sea la TIR de cada proyecto. Hay también una línea roja vertical que marca el 12%, el costo de capital de la empresa. Todo proyecto cuya TIR esté a la derecha de esa línea es individualmente rentable. Pero para decidir cuál es el mejor entre los mutuamente excluyentes, hay que mirar cuál curva está más arriba a la altura del 12%. Este gráfico también permite ver algo interesante. Las curvas del VAN pueden cruzarse.
Eso significa que para algunas tasas de descuento un proyecto puede tener mayor BAN. Y para otras tasas otro proyecto puede ser el mejor. La tasa a la que dos curvas se cruzan se llama tasa de Fisher. Y es relevante cuando hay debate sobre cuál es el costo de capital correcto. Si el costo de capital está cerca de esa tasa, la elección entre proyectos puede cambiar. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. Para profundizar en estos temas, se recomienda el libro de Brady, Myers y Allen, Principles of Corporate Finance, en los capítulos 5 y 6. También hay un link a la documentación de CIPI para el método BRENT-Q, por si quieren entender más a fondo el algoritmo de búsqueda de raíces. Hasta acá llegó la clase 55. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en la siguiente clase